nuestro Dios. Hoy es un buen día para darle gracias por su amor, amén. Hoy estamos agradecidos, Señor. Queremos exaltarte con todo nuestro corazón, Jesús. Bajando en la oscuridad, buscando donde ocultar mi corazón. Cansado está, con mis fuerzas lo intenté, pero no pude vencer. Perdí mi rumbo, perdí mi hogar. No había a dónde ir. Jesús se acercó a mí, me recordó que solo no estoy. Me levantó, me transformó, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. No puedo negar lo que decido creer en ti. Se van mis dudas, no vuelven más. A mis cargas y dolor, ahora les digo adiós. No pertenecen a ese lugar. De aquí hasta la eternidad, yo cantaré de su bondad. El pródigo a su casa regresó. Me levantó, me transformó, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Del infierno me rescató, libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató, libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató, libre soy, libre soy, oh, libre soy. Del infierno me rescató, libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató, libre soy, libre soy, libre soy. Del infierno me rescató, libre soy, libre soy. Me levantó, me transformó, y ahora en tierra firme soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón, me redimió y para siempre libre soy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Si tú estás agradecido, levanta tus manos y cántale a Él. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, tú en mi vida has sido tan, tan fiel.
en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Canta la iglesia. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Fidelidad sigue. Fidelidad sigue persiguiéndome. Oh sí, Señor. Podemos cantarlo, Jesús. Un instrumento soy de exaltación. Yo nací para tu nombre levantar. Tú escuchas el cantar de la creación. Mas hay una canción que yo te quiero dar. Quien
más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. Dios infinito, eres eterno, mas escogiste habitar en mi interior. Sanaste mi dolor, tu gloria he visto. En gratitud yo cantaré en adora. Podemos decirlo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. Cordero ungido reinará. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sentado en el trono está. Santo, santo, siendo justo se entregó. Cuán grande amor nos demostró. Exaltado en majestad. Oh, santo, santo, Cordero ungido reinará. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sentado
noche los ángeles cantan santo, 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 santo. ¿Qué te parece si tomamos estos momentos para declarar la santidad de nuestro Dios y decirle: santo eres, santo, santo, santo? Eleva tu voz, iglesia, y comienza a decir: santo, santo, santo eres Jesús, santo eres Espíritu Santo, santo eres Padre, santo, santo, santo. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso. Digno eres tú, Señor, Cordero de Dios, eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso, Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso, Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios, eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso, Rey. Digno eres tú, Cordero. Solo voces decimos: eres santo, santo, eres tú, Dios poderoso, digno eres tú, Cordero de... Aleluya, dice la palabra del Señor, mis amados, en Proverbios 8:31. Dice así el Señor: yo me regocijo, dice el Padre Celestial, en la parte habitable de la tierra. ¿Cuál es la parte habitable de la tierra? Amado, nosotros, dice: y mis delicias están con los hijos de los hombres. Cuando nosotros comprendemos, amados, de ese amor tan grande que el Dios Todopoderoso tiene por nosotros, dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Damos gracias a Dios, amados, por ese amor incomprensible, ese amor que no tiene razón de ser. Simplemente el Padre decidió amarnos, no porque hubiera algo bueno en nosotros, sino porque Él lo decidió. Y lo más tremendo, amados, esa naturaleza de ese Dios maravilloso que es inamovible. Saber que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos, es algo que nos establece. Porque aún, amados, dice la palabra del Señor, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Esa inamovilidad de ese amor, de esa justicia, del llamado que nos persigue. Porque qué lindo saber, amados, que aunque en nuestra limitación le fallemos a Dios, Él nos vuelve a decir: lo que te ofrecí y te dije antes de que me fallaras, porque somos limitados, te sigo diciendo, esto es para ti. Esa es la parte que más me sacude de Dios, es que Él no se mueve ni en su amor, ni en su llamamiento, ni en su propósito. Por eso amar a Dios es lo mejor que podemos hacer. Él se complace en la parte habitable de la tierra. La parte habitable de la tierra somos nosotros. Este es el amor de Dios para ti, para mí, amados, que podemos venir confiados. Dice: acércate confiado. Ven confiado al trono de la gracia, para que encuentres gracia, misericordia
y oportuno socorro. Saber, amados, que tenemos un cielo abierto delante del Señor siempre. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y lo que Él toma en su mano, dice, no hay nada, no hay nadie que se lo pueda arrebatar. Amén. ¿Le das un aplauso fuerte al Señor? Claro que sí, damos gracias a Dios por su amor, por su... Hay una parte muy importante de la función sacerdotal. Nosotros debemos de saber que fuimos escogidos para ser hijos de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Eso es Dios nos apartó antes de la creación para que nosotros fuéramos hechos en esa función. Pero además de ser sus hijos, la función que Dios quiere que nosotros seamos, porque Él lo tiene desde un principio, desde que estaba en el Antiguo Testamento, Él deseaba que fuera un pueblo de sacerdotes. Entonces, una de las funciones más importantes de la función sacerdotal es la de intercesor y el de reconciliar al hombre con Dios. La función reconciliatoria. La reconciliación es una función vital en la función sacerdotal y es un llamado de todos nosotros como hijos de Dios a ser intercesores, a ser sacerdotes y a ser reconciliatorios. Hay un llamado muy importante para reconciliar a Dios con los hombres. Esa es una invitación que vamos a ver. Esto es importante porque sin reconciliación, sin perdón, no hay futuro. En un matrimonio, si no hay perdón, no funciona. En una sociedad donde hay situaciones de lucha o de problemas sociales, tiene que haber, después de cambios sociales, después de haber revoluciones, de movimientos de independencia o cualquier problema social, tiene que haber el perdón y la reconciliación. Esto es vital. Tan importante es que en el año de 1940 al año 1990, en África del Sur, en Sudáfrica, estaba es un país que está colonizado por blancos, pero el 10-20% de la población es blanca y el 80% era negra, era de raza negra, porque son de África, pues los originales de ahí eran morenitos. Entonces llegaron y tuvieron una situación de que los tenían segregados, viviendo a todos los negritos en colonias muy, muy tristes, muy pobres, y los tenían como esclavos. Ese se llamaba apartheid. Y eran pobladores de Europa, principalmente de Holanda, de Alemania, que se hicieron ya ciudadanos de Sudáfrica y tuvieron esa situación de apartheid por muchos años, desde 1940 hasta 1990. Entonces hubo un luchador que luchó para que eso se quitara. Y él sufrió 30 años en la cárcel. Es Nelson Mandela. No sé si tienen la foto ahí. Pónganme a Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo 30 años en la cárcel. Cuando fue liberado, él luchó todavía por los movimientos sociales hasta que se convirtió en presidente de Sudáfrica. Él llegó a ser presidente de Sudáfrica y apoyado por el obispo anglicano, se llama Desmond Tutu. Es él. Ellos fijaron una política de que si ellos volvían a que las mayorías votaran, como si iban a solicitar elecciones, y el 80% de la población era negra, pues iban a ganar ellos. Entonces, él salió electo presidente. Entonces, todos pensaban que cuando él fuera presidente, iba a agarrar a todos los que lo amargaron, todos los que lo hicieron sufrir en la cárcel, y los iba a meter a la cárcel o los iba a castigar. Y él dijo, no, vamos a hacer que toda la gente que sufrió, toda la gente que fue despreciada, maltratada, segregada, va a ir y va a hablar y va a presentar sus demandas y va a presentar todo lo que ellos sufrieron y lo van a declarar para que esto no vuelva a suceder.
pero tiene que haber perdón. No podemos tener futuro si no perdonamos. Y es una función porque los tiempos cambian y los tiempos son difíciles. Y cuando hay cambios hay que perdonar. Entonces ellos tenían una frase que decía, sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón. Entonces, sin perdón no hay futuro, pero tiene que haber confesión. Entonces ellos, por medio de esta política, ellos pudieron salir adelante y hoy es una región en la cual ya no hay apartheid, ya no hay esa opresión, pero hay un espíritu de prosperidad y de bendición gracias a la reconciliación. La reconciliación es algo importante que debe haber, pero es difícil. Tiene que haber siempre alguien que interceda para que una familia, una sociedad, una iglesia, una escuela, un trabajo, haya reconciliación. Entonces nosotros tenemos un llamado a ser embajadores del Rey, embajadores de Dios para reconciliar. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, no pidiese, rogase. Por medio de nosotros os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros tenemos un llamado a reconciliar, a ser reconciliadores, y tenemos un llamado de Dios a ser embajadores. El ser embajador es un título nobiliario de honra. No de deshonra, sino de honra, de abolengo. Es un privilegio que Dios nos nombre como embajadores para reconciliar. Si tú reconcilias a alguien, tú eres alguien honroso delante de Dios. Y tú tienes un privilegio delante de Dios, el de reconciliar a los hombres con Dios. Hay una situación que sucedió en Corintios. La carta de 2 de Corintios se escribió con este objetivo de que nosotros seamos embajadores y tengamos este título. Dios nos invita a reconciliar y es una carta, principalmente en el capítulo número 5, que habla sobre la reconciliación. Es importante. ¿Por qué se escribió esta carta? El motivo fue desde la primera carta, la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 5, viene el motivo. El motivo fue un caso de que había en la iglesia que era un grupo de cristianos recién convertidos. La ciudad de Corintios era una ciudad griega que la ciudad de Corintios era como, ¿qué les diré? Era un puerto marítimo. Sí, era como Río de Janeiro, era así, donde había un templo de Venus y estaba muy contaminado por la prostitución, entonces estaba muy corrompido, donde llegaban marineros y se emborrachaban y era un lugar de lasitud. Eso era cultural, no se veía mal, pero cuando llegó Pablo y llevó la fe en Cristo, entonces ellos empezaron a adaptarse al nuevo orden moral que Dios pide para ser libres. Entonces, en eso, un miembro de la iglesia, un joven, ¿verdad? No tuvo un desliz, se ligó a su madrastra, o sea, le quitó la esposa a su papá. Y fue un caso muy feo, o sea, fue un caso muy duro, muy crudo. Y Pablo tuvo que intervenir. ¿Por qué? Porque la iglesia, los líderes de la iglesia no sabían qué hacer. Y cuando entró el pecado en la iglesia, los líderes no supieron someter al joven en disciplina. Entonces llegó Pablo y metió orden. Y viene en 1 Corintios capítulo 5, del versículo de 1 al 5. Vamos a leerlo para que nos entendamos la importancia de la reconciliación y por qué Pablo escribió 2 Corintios.
Primera de Corintios viene el problema. Segunda de Corintios viene la solución. Entonces, en Primera de Corintios vamos a ver el problema que hubo. Dice, de cierto, en Primera de Corintios 5:1, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debíais más bien haberos lamentado para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea que no supieron qué hacer. Y ahí estaba entre ellos el jovencito este. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Entonces, lo entregó a Satanás. Esto significa que fue excomulgado, lo sacaron de la iglesia. ¿Para qué? Porque entregar a Satanás es entregar al mundo. Que si se llaman las cosas del mundo, te vas al mundo. Para que en el mundo tu cuerpo sea destruido. O sea, la disciplina de Dios iba a caer sobre él y que muriera su cuerpo, pero que su alma se salvara. Entonces, eso fue lo que sucedió. Lo excomulgó, lo corrió, lo echó. Y eso se hizo. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, pasaron los años, nadie sabe qué pasó, hasta que se escribe Segunda de Corintios, el segundo libro, la segunda epístola de Corintios, y ahí sabemos qué pasó. Que siguió. Esto es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque este muchacho, al verse solo, y cuando lo corrieron de la iglesia, y se enfrentó a la vergüenza y a la crudeza de su acción, se arrepintió. Se sintió muy, muy mal. Y se deprimió tanto de no estar en la iglesia, de no estar en comunión, de no venir a cantar los domingos, de no estar en la oración, de no estar en comunión con sus hermanos, que se deprimió tanto que llegó a sentirse que se iba a morir. O sea, sintió que se moría. Se sintió muy mal. Tuvo una culpa, tuvo un proceso de arrepentimiento, de carga. Entonces, vamos a ver lo que se menciona en 2 Corintios 2, del 4 al 11. Esto produjo que la iglesia se doliera también. O sea, no fue de que dijeron, qué bueno, ahora. Pero la iglesia ahora tampoco supo qué hacer. O sea, primero no lo pudieron disciplinar y después no lo podían perdonar, restaurar. Entonces, tuvo que entrar Pablo a restaurarlo. Entonces dice, 2 Corintios 2, del 4 al 11, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. O sea, Pablo sufría cuando pasaban estas cosas y lo sufría en carne propia. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, está hablando el muchacho, no me la ha causado solo a mí, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribo. O sea, el motivo de la carta es esta. Para eso les estoy escribiendo, para que lo perdonéis y lo volváis a establecer en la iglesia. Porque él ya se arrepintió. Para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Sí, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Si sabemos cómo actúa Satanás,
sabemos las tentaciones, sabemos que somos carne. No ignoramos que podemos caer todos, pero para eso está la reprensión, para eso está la disciplina, pero también está la reconciliación y la restauración de el que se arrepiente y quiere volver a estar en comunión y en reconciliación con Dios. Entonces, en esta carta hermosa vemos la importancia de cada uno de nosotros como cristianos para interceder, para actuar, para reconciliar a nuestros hermanos que han caído delante de Dios y volverlos a restablecer en la comunión con Dios. Nosotros somos parte de esa función sacerdotal. Y Pablo invita a toda la iglesia a que perdone al que cayó y lo restaure. Y esto es la función de reconciliar. Habla en la Biblia, hay 2 capítulos que hablan sobre la reconciliación, enfocado principalmente en la reconciliación con Dios. Es Romanos 5 y 2 de Corintios 5. Está fácil. 2 de Corintios 5 y Romanos 5. Vamos a ver lo que habla sobre la reconciliación. Vamos a ver lo que dice la palabra. Primero vamos a ver Romanos 5 del 8 al 11. Romanos 5 del 8 al 11 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ¿qué dice siendo? Enemigos, o sea, cuando no éramos hijos de Dios, que éramos hombres naturales sin espíritu. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. O sea, que por medio de la cruz de Jesucristo fuimos reconciliados cuando éramos enemigos de Dios. Cuando estamos apartados de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Ahora, fíjense, mucho más. Este versículo es muy importante, porque hay una corriente que dice que si nosotros somos hijos de Dios, cuando no somos hijos de Dios, nos podemos equivocar porque no conocemos a Dios y pecamos y Dios nos perdona. Pero si ya conocemos a Dios, ya somos llenos del Espíritu Santo y tenemos comunión con Él, pecamos. Entonces sí, nos va muy mal, porque ya lo hicimos en conocimiento, ya sabíamos lo que hacíamos, pero no es cierto. Dice el versículo 11, mucho más, estando reconciliados, siendo hijos de Dios, seremos salvos por no su muerte, sino por su vida. O sea, Jesucristo murió, pero resucitó. Murió por nuestros pecados y por nuestro pasado, pero ya vivo en el cielo, Él está viendo y velando por nosotros. Y Él siempre es abogado. Dice en primera epístola de Juan 2, dice que Él es abogado, que Él está intercediendo por nosotros en vida. Y estando en vida, si con su muerte nos salvó, estando nosotros siendo enemigos, ahora que somos sus hijos, que somos hijos de Dios, ¿qué tanto nos puede reconciliar? Mucho más poderosamente con su vida. Dice, y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, la reconciliación es algo que es muy importante, que debemos de saber que Dios quiere reconciliarse con nosotros y que si nosotros fallamos, Él siempre está más que cuando éramos pecadores, con más fuerza y con más poder, ahora que somos sus hijos. En 2 de Corintios 5, es Romanos 5 y ahora nos pasamos a 2 de Corintios 5 y habla sobre la reconciliación. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, dice, nosotros somos
regenerados en Cristo. Y nosotros empezamos otra vez. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, cuando dice todo esto proviene de Dios, dice que Dios toma la iniciativa. No viene de nosotros, viene de Dios. Y Él toma la iniciativa para que reconciliarnos consigo mismo y nos dio el ministerio. O sea, Él quiere reconciliarnos y Él quiere que nosotros agarremos esa chambita para que la hagamos nosotros. ¿Quiénes? Todos. Es un llamado general, no es un llamado especial para aquel que sepa hablar bien o aquel que haya cursado 10 años de teología. No, no, no. Es para todos. Él dice que es un ministerio para todos que debemos de actuar como sacerdotes reconciliando. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces nosotros tenemos que reconciliar al mundo y nos dio el encargo de que nosotros teníamos este ministerio. Es un ministerio para toda la gente. Dice 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. O sea, cuando es reconciliar, Dios ruega. O sea, yo nunca he visto en la Biblia que Dios ruegue algo, más que en esta ocasión. ¿Qué es lo que Él quiere? Que Él quiere que la gente se vuelva en la amistad hacia Él. Él quiere volver a ser amigo de nosotros y lo ruega por medio de nosotros. Dice, Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, no pedimos, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, vamos a ver primero, vamos a disfrutar, a saborear esta palabra porque está linda. Es la palabra reconciliar, viene la palabra griega katayaso. Katayaso. Katayaso significa volver a ser amigo de alguien que era tu amigo y que se convirtió en tu enemigo y ahora vuelves a ser amigo de él. El volver la amistad, recobrar la amistad, es reconciliar, significa cambiar la enemistad en amistad. Eso ya lo vi y dije, ¿qué es reconciliar? Volver a ser amigos. Eso dice, así dice el diccionario, el Strong, katayaso. Volver a como estábamos antes, volver a ser amigos. Es cuando dos amigos se separan, al romperse la buena relación, los dos amigos se convierten en extraños y la reconciliación debe de vencer, debe de solventar, debe de brincar el orgullo, el sentimiento, porque somos sentidones, ¿verdad? Así como somos sentidones, soy sentidón, ¿verdad? Entonces, me da cosita, o sea, me da orgullo, me da, no me quiero acordar porque me dan ganas de llorar. O sea, se ponen miles de pretextos y no nos reconciliamos. Y hay un llamado, tiene Dios que llamarnos a nosotros para que ayudemos. Echemos montón, hay que echarle montón al asunto de la reconciliación. Dios nos requiere y nos pide que participemos en esta función de reconciliar al mundo con Dios. La principal causa de que nosotros nos perdemos la amistad con un amigo pueden ser muchas. Un malentendido. A veces todas las películas que vemos del Chavo del Ocho y de Jorge Negrete y de Pedro, son malos entendidos. Son puros malos entendidos. Son cosas que creían y no eran ciertas. Entonces, todos los malos entendidos puede haber, pero con Dios no hay malentendidos. Nosotros nos separamos a Dios por una única y simple razón. Es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. Nosotros podemos tener malentendidos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo,
con nuestros hermanos de la iglesia, pero con Dios es el pecado. Si yo peco, es el único motivo por el cual yo me puedo distanciar de Dios. Y es que yo me salgo. O sea, el pecado me saca. Porque hay una ley que yo lo he manifestado muchas veces. Todo lo que es en el reino de Dios se hace en la voluntad de Dios. Pero si yo estoy en el reino y empiezo a hacer cosas que no están en su voluntad, yo soy echado del reino. No porque sea malo, no porque Dios no me quiera, sino porque es una ley. Si yo quiero estar en el reino de Dios, tengo que hacer su voluntad. Si no hago su voluntad, soy echado del reino de Dios. Entonces, el no hacer la voluntad de Dios es pecado. Dice Isaías 59, del 1 al 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvarnos, ni se ha grabado su oído para oírnos, pero vuestras iniquidades. ¿Pero qué? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, Dios está con nosotros, Dios nos escucha, no tiene nada personal con nosotros, no le caemos gordo, pero si nosotros no hacemos su voluntad, nosotros nos separamos de Él, porque no funcionan las cosas así. En un hospital, nosotros damos indicaciones. Si la enfermera no hace la indicación, el paciente se muere. En un ejército, si el soldado no lleva su fusil o no le hace caso al sargento, el pelotón se muere o hombres mueren. En las filas de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, almas son dañadas. Entonces, debemos de saber que debemos de hacer la voluntad de Dios, no porque seamos muy listos o porque seamos agradables o desagradables a Dios. No tiene nada que ver la afinidad, tiene que ver la obediencia. Nosotros que debemos de ser obedientes, porque en la obediencia nosotros somos y tenemos comunión con Dios. Entonces, el pecado es lo que nos distancia. ¿Qué fue lo que pasó con este muchachito? Fue el pecado. Él era amado. Cuando lo sacaron de la iglesia, la gente lloró, lo querían. Era alguien amado. Pero él no podía estar con el pecado allí en la iglesia. ¿Cómo mancillar el hecho del papá? Pues es terrible. Tuvo Pablo que correrlo. Ahora, ya que se arrepintió y todo, ya no lo querían aceptar. O sea, tenemos que ser flexibles. Tenemos que aborrecer el pecado, pero amar al hombre. Entonces tenemos que perdonar y tenemos que tener disciplina y amor. Disciplina para corregir y amor para restaurar. Eso es lo que Dios hace y es lo que debemos de hacer también nosotros. Ahora, hay ciertas malinterpretaciones de lo que es cuando nosotros pecamos, que nos distanciamos con Dios. Creemos ciertas cosas que el sentido común nos llama. Por sentido común nosotros pensamos que es lo que debe suceder, pero a veces el sentido común está, ahí mete la cola el diablo para que nosotros creamos cosas que no son. Dios es amor y siempre tiene misericordia de nosotros, pero nosotros creemos que Dios es como nosotros y eso es un grave error. Dios no es como nosotros. Dios es santo, es perfecto y es bueno. Entonces, hay malentendidos. Entonces, cuando nosotros pecamos, cuando viene la culpa y cuando nosotros nos sentimos en vergüenza delante de Dios, creemos que nos vamos a presentar delante de Dios y que Dios nos va a decir, ay, ahí viene a ver dónde. O sea, no lo vemos como nos trataría nuestro papá o nos trataría nuestra maestra, pero no, Dios es Dios. Y Dios no es así. Dios es perfecto y es santo. Entonces vamos a ver lo que el sentido común o el diablo quiere que creamos y no es verdad. Y voy a ver 4 puntos y les voy a decir por qué. Número 1, cuando nosotros cometemos un pecado, pensamos, no soy digno de reconciliarme con Dios. O sea, ya ahora sí, ya me da vergüenza. Mi error fue demasiado grande y tengo mucha culpa y vergüenza. O sea, tenemos vergüenza
Y nos da vergüenza pedirle perdón a Dios. ¿Cómo voy a llegar? ¿Con qué cara voy a llegarle a Dios? ¿Cómo me voy a arrepentir? Pero dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 5:20. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nosotros tenemos siempre la gracia de Dios. Y no importa el pecado. Si el pecado es grande, la gracia es más grande. Entonces no hay nada, ningún pecado que nos separe de Dios si nosotros nos arrepentimos. Número 2. Dice, me voy a reconciliar con Dios, le voy a pedir perdón, pero las cosas ya no van a volver a ser. Ya Dios ya no me va a ver como me veía antes. Ya no voy a tener comunión bonita como antes. Ya ahora sí es como, yo escuchaba a un hermano que decía, cuando uno tiene una discusión con alguien, cuando sufre uno, es como una taza de té o como una copa de cristal. Se rompe, pero cuando se vuelve a pegar no queda como antes, no queda igual. Entonces dice, eso es un pensamiento del diablo. Porque Dios no hace restauraciones, Dios da vida nueva. Entonces dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, en Dios sí hay restauración. Y a veces, después de haber sufrido algún percance, nosotros volvemos a estar, ahora sí, mejor o más limpios que como estábamos antes. Entonces, debemos de saber que Dios sí restaura. Y eso de la copa son puros pretextos para no acercarse a Dios. Número 3. Cometí un pecado, estoy avergonzado, con culpa. Entonces debo hacer algo extraordinario. Algo que impacte a Dios. Algo así que lo deje. Que diga, a ver, como que Dios dice, a ver qué haces para que me impresiones. A ver si haces actos dignos de arrepentimiento. Entonces queremos, si me voy de hincado subo a aquel cerro, o si me voy con un chofar y con una cruz así caminando le doy la vuelta a la ciudad, o sea, está pensando en hacer algo, un sacrificio, un acto de constricción, como decían antiguamente, un acto de que y no, eso no existe. Lo que existe es que confesemos nuestra culpa. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo que perdona nuestros pecados es que nosotros se lo confesemos y que nos arrepintamos. Y decirle, Dios mío, he pecado contra ti, perdóname. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Eso hace que nosotros seamos perdonados por Dios. Dios nos perdona no porque esté de buenas ni porque le demos lástima, sino nos perdona porque Él es fiel y justo. ¿Qué significa fiel y justo? Que Él nos perdona por la muerte de Jesucristo, porque está pagada nuestro pecado. Estamos justificados delante de Él. Entonces lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y número 4. Jesús tiene misericordia de la gente porque peca por ignorancia, la gente que no conoce a Dios, pero cuando sus hijos lo conocen, la tolerancia se acabó. O sea, esto es un engaño. Era lo que mencionaba ahorita. Mucha gente cree por algunos. Cuando habla del libro de Hebreos, que cuando alguien cae y ya no se puede levantar, quiere decir que rechaza la sangre de Cristo, que renuncia a la salvación y quiere la salvación por obras. Entonces ahí sí, no hay nada que hacer. Pero cuando tú estás en Cristo y te equivocas, tú tienes como hijo de Dios más oportunidad de que Dios te reconcilie que cuando no eres hijo de Dios. Por eso viene en Romanos 5, del 8 al 10, que es lo que leímos al principio, lo vamos a volver a leer, dice,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, siendo ya hijos de Él, por su sangre, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, si siendo nada, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más. ¿Qué significa mucho? Mucho, mucho, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su muerte, no, por su vida. Porque Cristo murió, pero resucitó. Y ahora nosotros somos salvos por su vida. Y somos, como hijos, somos salvados no por su sangre, sino por su vida, por su espíritu. Entonces, eso es muy importante. Y ahora sí vamos a ver el 2 Corintios 5, porque tenía que darles el contexto, el motivo, la indicación, lo que significa la reconciliación. Y ahora sí vamos a ver la reconciliación, porque la reconciliación, el mensaje de reconciliación está en 3 versículos, en los cuales nos invita a ser nosotros embajadores de la reconciliación de Dios, porque la reconciliación es la función más sublime, más linda de la salvación. La salvación nos hace amigos de Dios otra vez. Eso es lo más delicado. Y necesita Dios la ayuda de nosotros para que nosotros le digamos a la gente que Dios quiere ser nuestro cuate, nuestro amigo, quiere ser nuestro Padre. Él quiere que volvamos a tener comunión con Él, porque Él nos ama. Y Él quiere amarnos y quiere que nosotros le amemos. Pero nosotros, para poder amar a Dios, tenemos que conocerlo. Y no podemos conocerlo si nosotros tenemos la imagen de un Dios duro, de un Dios implacable, así que nomás está esperando a ver qué hacemos para darnos el garrotazo. No. Dios es un Dios bueno, grande en misericordia, grande y lento, lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces debemos de conocer a Dios y tomar de su gracia. Entonces el mensaje de la reconciliación es, yo le digo, me lo imagino como un sándwich. ¿Qué está diciendo el doctor? Un sándwich, porque está en 2 panes, hay 2 panes y la carne está en medio. El mensaje de la reconciliación está en medio, pero está en 2 panes. El pan de arriba es la regeneración. El pan de abajo es la justificación. Justificación y regeneración, y lo envuelven. Entonces ya viene la reconciliación. Entonces, ¿por qué? Porque Dios cubre la reconciliación por medio de la regeneración y por medio de la justificación. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque es vital. Entonces, primero nos habla de la regeneración, para que entendamos. El primer versículo habla regeneración. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que para que Dios nos reconcilie, tenemos que entender y saber que todo lo que hicimos, todo lo que fuimos, ya no cuenta. Hoy empieza todo de nuevo. Dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para empezar, tú quieres reconciliarte con Dios, primero debes de saber que en Cristo todo empieza otra vez de nuevo. En Cristo nosotros tenemos la regeneración, tenemos una vida nueva y Dios nos da un corazón nuevo y nos da un espíritu nuevo y nos da una especie nueva, nos da sus genes, nos da todo lo que es la regeneración para entonces sí empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios no va a tratar con un mugroso pecador lleno de pensamientos. No, Él necesita que nosotros seamos limpiados. Él no necesita dar un corazón limpio. No va a gastar su tiempo perdonándonos y reconciliándonos con nosotros con un corazón cochino.
tenemos que quitar, nos tiene que hacer antes un trasplante de corazón. Nos tiene que hacer antes un trasplante de cerebro. Nos tiene que hacer un proceso de metamorfosis. Tiene que hacernos de nuevo. Entonces dice, para empezar, de modo que si alguno está en Cristo, primero tenemos que estar en Cristo. Y si estamos en Cristo, Dios nos da una vida nueva, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y yo me despojo de mi viejo hombre, de mi corazón sucio, pecador, rebelde, y yo recibo un corazón limpio, un corazón nuevo, un espíritu nuevo de parte de Cristo. De ahí empezamos. Ahí empieza. Ese es el primer pan del lonche. El primer pan es la regeneración. Ahora vámonos sobre el segundo pan antes de irnos sobre la carne. El segundo pan está en el versículo 21. Nos brincamos del versículo 17 al 21. Es el segundo pan, dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué está aquí hablando? Que nuestra reconciliación está respaldada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado y murió y se hizo pecado para que Él pagara con su vida todos nuestros errores y todas nuestras metidas de pata. Todo lo que nos hemos equivocado toda la vida y todas las tonterías que hemos hecho, Dios ya las pagó con su vida. Entonces, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros hemos hecho justicia de Dios en él. Somos justificados. ¿Qué es justificado? Somos más que perdonados. Somos llevados a juicio y encontrados inocentes porque Dios ya pagó con su sangre nuestras deudas. Entonces somos justificados. Entonces en este sándwich, bueno, ya no quiero hablar de comida, pero bueno, para entenderlo, en estas dos protecciones, imagínense, la restauración, la reconciliación de nosotros depende de dos hechos poderosos de parte de Dios. Un proceso de metamorfosis que nos transforma a la imagen y semejanza de Cristo con todas las bendiciones del nuevo pacto, y un proceso de la cruz en la cual Jesucristo dio la vida por nosotros para pagar por nuestras deudas. En eso se basa, ahora sí, la reconciliación. Entonces, de plano, debemos de saber que la reconciliación no hay nada contra ella. No hay ninguna fuerza, no hay ningún poder que nos haga que Dios nos reconcilie con él, que evite que Dios nos reconcilie con él. Él quiere que sepamos que estamos blindados ante cualquier poder de Satanás que quiere evitar con vergüenzas, con culpas, con sentimientos que no son de Dios, que son de Satanás, el que nosotros nos reconciliemos con Él. Debemos de reconciliarnos con Él por todo lo que Cristo hizo, por todo lo que Dios hace para que nosotros nos reconciliemos con Él. Por eso dice, os ruego que se reconcilie con Dios. Dios nos lo ruega porque está blindando esa reconciliación. Entonces ninguna culpa, ningún sentimiento, ningún malentendido debe de haber entre Dios y nosotros, sino que tenemos que estar abiertos a la voluntad de Dios. Ahora sí, vámonos sobre la carne. Son los 3 versículos, el 18, el 19 y el 20. Vamos a ir a el 18. Digamos, y dice el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Qué es lo importante aquí? Que dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, ¿quién toma la iniciativa para reconciliarnos? Dios. Dios está tomando la iniciativa. Dice, y todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió por medio de Cristo. Versículo 19. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces nosotros somos y debemos de sentir la carga de restaurar la relación de los hombres con Dios. ¿Por qué? Porque está blindada. ¿Por qué? Porque Dios nos lo pidió. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y nos lo pide de una manera poderosa y de una manera fuerte. Vamos a ver el versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. O sea, en la gran comisión, cuando dijo ir y llevar el evangelio llevar, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas. Esto es lo que tenemos que enseñar. Esto es lo que tenemos que hacer. Llevar a la gente a reconciliarse con Dios, a que se arrepienta de sus pecados y que se reconcilie con Dios. Dice en el versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase, no pidiese, no rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, Dios ruega por medio de nosotros y nos está reconciliando por medio de nosotros. Y nos pide que anunciemos la reconciliación con Él. Y nos nombra embajadores. Un embajador no es un título así, discípulo, apóstol, no. Un embajador es un título honorífico. No cualquiera es embajador. Es un título de honra. Y cuando tú empiezas y reconcilias a la gente con Dios, agarras un título de honra y tienes un título elevado delante de Dios. Eres un embajador de Dios, un representante de Dios aquí en la tierra. Tienes una función sublime, una función muy importante, que para Dios es cuestión de mucha sensibilidad. Es una cuestión muy importante. Es una cuestión de que depende mucho de nuestra boca. Necesita nuestra boca. Cristo necesita nuestra boca. Dios necesita nuestra boca. Dios necesita que hablemos y que tengamos un corazón tierno para atraer a la gente a reconciliar con Dios. Entonces es un título que es importante que nosotros lo hagamos. Y si nosotros lo hacemos, nosotros somos partícipes de una función de representar a Cristo aquí en la tierra. Somos sus brazos, somos su boca, somos su corazón, somos todos los... Cristo está en nosotros y está actuando. Y si Cristo actúa en nosotros, nosotros estamos haciendo verdaderamente la gran comisión. Verdaderamente estamos representando la vida de Dios. Y dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta reconciliación es inmutable. Esta reconciliación está blindada con la vida de Cristo y con la transformación del nuevo pacto para que nosotros podamos ejercerla. Si nosotros verdaderamente nos acercamos a la gente y los acercamos y los reconciliamos con Dios, Dios nos va a respaldar y Dios nos va a tener en gran honra y vamos a estar haciendo verdaderamente la voluntad y el propósito de Dios, sin temor a equivocarnos y sin temor de meter la pata, porque Dios nos va a respaldar con poder y con bendición en esa función. Entonces, hermanos, busquemos y reconciliémonos con Dios. Dice, la reconciliación es un proceso difícil, no es un proceso fácil para la humanidad y para los hijos de Dios. Para respaldar la reconciliación está la justificación
y Dios nos hace embajadores, que es un título honroso y de privilegio para ser intercesores, para interceder y representar al Creador del universo, para representar a Dios Padre y hacerlo por medio de Dios Hijo. Y es una invitación muy cordial a todos nosotros para ser embajadores de Cristo. Entonces, hermanos, hoy los invito a ser embajadores del Señor. Porque si somos embajadores de Cristo, si somos embajadores del reino, estamos haciendo la función más sublime, más hermosa y más linda que puede hacer un hijo de Dios, que es la de restaurar la relación de Dios con el hombre y el hombre con Dios. Pongámonos de pie. Vamos a pedir a la alabanza que pase y vamos a ponernos de pie. Aquí hay una cosa muy importante. Es una invitación a reconciliar a los hombres con Dios. Pero antes, tengo que reconciliarme yo con Dios. Si yo no me perdono a mí mismo, si yo me considero que soy un pecador imperdonable, no hay nada que pueda yo hacer. Primero, debo de saber que Dios tiene misericordia de mí. Y debo de confesar y debo de decir lo que he hecho mal delante de Dios. Tengo que arrepentirme y tengo que decir, yo quiero ser el primero en arrepentirme y de reconciliarme con Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero ser agradable delante de Él. Dice la palabra de Dios en el Salmos 32, del 1 al 7, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto es el antiguo pacto, lo que Dios hacía antes. Pero ahora, en el nuevo pacto, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Y viene aquí una parte muy importante. Mientras callé, mientras no dije nada, mientras supe que había hecho lo malo, pero me daba vergüenza. Y decía, me da vergüenza delante de Dios. ¿Cómo le voy a decir a Dios? Tengo tanta culpa, pero no sé, no soy digno. Ahora sí ya la regué gacho. Ahora sí ya no. Pero dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado lo declaré. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Hermanos, vamos a cantar y vamos a alabar a Dios y vamos a reconciliarnos con Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, no podemos invitar al perdón si antes no nos perdonamos a nosotros mismos. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Perdona todos los malos, todos nuestros pensamientos de obra y de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho también. Todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos sido sucios delante de ti. Crea en nosotros un corazón limpio, Señor. Purifícanos, Señor, y seremos más limpios que la nieve, Señor. Trae a nuestro corazón tu presencia. Queremos ser y tener una comunión linda contigo. Queremos estar y saber tu voluntad. Queremos tener revelación, saber qué es lo que tú deseas, Señor, y hacerlo. Saber qué es lo que tú quieres y lograrlo. Hacer lo que tú deseas, Señor, y ser agradables delante de ti. Permítenos ser agradables, permítenos ser buenos hijos, permítenos, Señor, que cuando nos acerquemos a ti te dé gusto, Señor.
y estés orgulloso de nosotros. Permítenos, Señor, ser embajadores. Permítenos, Señor, interceder por los demás. Permítenos, Señor, llevar a las almas a ti. Cuídanos, Señor, y ayúdanos a reconciliar a todo el mundo contigo, y a reconciliar, como dicen, el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. A reconciliar entre hermanos, a reconciliar entre compañeros de trabajo, a reconciliarnos con los familiares, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Permítenos la reconciliación. Que la reconciliación no sea un obstáculo en nuestro corazón, sino que sea una obligación, Señor, en la cual nosotros te rogamos también que tú nos permitas vivir y hacer. Te rogamos, bendito Padre Celestial, llénanos de tu presencia y que podamos ser embajadores de tu misericordia y de tu amistad. Permítenos ser embajadores del reino y reconciliar siempre en nuestro corazón. Eternamente te lo pedimos. Amén. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra Venimos ante ti, Jesús. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive.
Jesús borró